Hola, mi nombre es Wendy Camacho y en este video vamos a hablar un poco acerca del capítulo 2, sección 2 del decreto 390 del 2016, acerca de las garantías. Entonces vamos a definir qué son garantías. La norma define garantías como la obligación accesoria a la obligación aduanera, por la cual se asegura el pago de los derechos e impuestos, asimismo de las acciones e intereses que puedan presentarse por el incumplimiento de una obligación aduanera. Llamemos obligación aduanera a la presentación de la declaración de importación. Dicho lo anterior, podemos decir que una garantía es el respaldo que tiene la persona que vaya a importar o a exportar en caso de que ocurra alguna sanción, algún rescate o que tenga que pagar algunos intereses. ¿Qué se garantiza? Entonces es importante que sepamos que ante cualquier exigencia de la DIAN que vamos a garantizar. Entonces básicamente lo que entramos a respaldar es el pago de los derechos e impuestos, el pago de las sanciones en caso de que se incumpla alguna de las obligaciones que corresponde y obviamente los intereses y rescates que se generen de dicha operación que se realice. Entonces es importante saber que ante cualquiera de eventualidad vamos a tener ese respaldo, pues teniendo en cuenta lo que definimos como garantía. Hoy en día, para garantizar cualquier obligación aduanera, es necesario realizarlo a través de un tipo de póliza. Entonces vamos a definir de qué tipo podrán ser las garantías. Entonces tenemos con que las garantías pueden ser de depósito monetario o cualquier otro medio admitido por la DIAN. También pueden ser de compañías de seguro. Aquí entran a respaldar las pólizas de seguro. También tenemos las entidades bancarias, que también pueden ser un tipo de garantía. Tenemos los pagarés abiertos, que son aquellos que no tienen condiciones al momento de realizar o de colocarlos como garantía. Tenemos también la fiducia mercantil y los endosos de título o valor. Para los tipos de garantía será necesario que se aplique las normas especiales vigentes. La DIAN es quien determina el tipo de garantía que se va a utilizar según la obligación aduanera que corresponda. Entonces, la entidad encargada de determinar qué garantía va a usar según los tipos explicados es única y exclusivamente la DIAN. Es necesario saber que para el caso de tránsito aduanero y demás eventos que en el presente decreto se establezcan, las garantías serán de pleno derecho. También la DIAN podrá exigir otro tipo de garantías cuando el medio de transporte en el cual se va a desarrollar la operación aduanera no sea suficiente. Debemos saber primero que las garantías son irrevocables y deben ser aplicadas en todos los eventos que así se exija en el presente decreto. Y segundo, en caso de incumplir con las obligaciones y que la garantía que se aplique no sea suficiente, el saldo se va a efectuar del patrimonio del deudor o en caso tal que sean varios deudores, se va a efectuar del patrimonio de estas personas. Del artículo 8 del presente decreto podemos concluir primero qué son garantías y qué garantizamos. Entonces, entendamos como garantía a la obligación accesoria
o respaldo a la obligación aduanera por la cual se asegura el pago de los derechos e impuestos, asimismo de las sanciones e intereses que puedan presentarse por el incumplimiento de una obligación aduanera. Entonces, ¿qué garantizamos? Garantizamos el pago de los derechos e impuestos, el pago de las sanciones en caso de que la operación aduanera incumpla con lo mencionado en la ley, el pago de los intereses y el pago de rescate. Segunda conclusión, ¿cómo se manejan las garantías y de qué tipo son? Según lo establecido en el presente decreto, las garantías se manejan por medios electrónicos o por servicios informáticos según lo garantice la DIAN. ¿De qué tipo son? Las garantías pueden ser de tipo monetario o cualquier otro medio admitido por la DIAN. También pueden ser de compañías de seguro, como son las pólizas, de entidades bancarias, de pagaría abierto, de fiducia mercantil. Por último, podemos concluir que quien determina o quien asigna el tipo de garantía que se va a aplicar en la operación aduanera es la DIAN. Este artículo nos habla básicamente de que toda garantía constituida ante la DIAN debe tener como objeto asegurable el de garantizar el pago de los derechos e impuestos, asimismo de las sanciones e intereses que se puedan presentar como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que puedan presentarse en medio de la operación aduanera. Artículo 10. La garantía deberá ser creada desde la fecha en que inicia la obligación y se mantendrá vigente mientras dure la obligación que se amparó. Para lo anterior se debe considerar la vigencia de las garantías bancarias o de compañías de seguro. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que para las garantías globales el término de vigencia debe ser de 24 meses. Para las garantías específicas, la vigencia deberá ser mientras dure la obligación aduanera. También tenemos que tener en cuenta que para las garantías bancarias específicas, el término es el especificado en el anterior numeral, más 6 meses adicionales. Entonces es importante tener en cuenta y saber cuánto tiempo va a durar una garantía, pues teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente. Vamos a hablar acerca de la renovación de las garantías. Entonces, el presente artículo nos dice que para la primera renovación de la garantía, el monto será del 75% de la cuantía original constituida. También nos dice que para la segunda renovación, el monto será del 50% de la garantía inicial y que para una tercera renovación, el monto será el 25% de la garantía inicialmente constituida. Esto se aplicará al monto de la renovación, siempre y cuando el declarante del comercio exterior no tenga antecedente alguno durante los 36 meses anteriores en cuanto a la realización de la operación aduanera. El artículo 11 nos habla de que en caso de incumplir con la obligación garantizada, se debe hacer efectiva la garantía adoptada según la disposición de la DIAN para la operación que se esté registrando, cubriendo el monto de los valores o derechos, también de los impuestos y sanciones de que se trate dicha operación. Entonces, con esto damos por terminado la explicación acerca de este capítulo que, como les mencioné al inicio, se trata de las garantías.